Hay tormentas que hacen ruido afuera y hay tormentas que hacen ruido adentro. Las de afuera se ven, todo el mundo las identifica. La pérdida de un trabajo, una mala noticia del médico, una deuda que se acumuló, un hijo que cambió de camino, una casa donde ya no se respira paz, un matrimonio que se fue llenando de silencios, una noche en la que el sueño no llega, una llamada que uno teme contestar, una despedida que nunca imaginaste vivir. Esas se ven, esas tienen nombre, esas tienen fecha, esas hasta tienen testigos. Pero hay otra tormenta, la peor a veces, que no siempre hace olas afuera, sino adentro. Es la tormenta del alma. La tormenta que no rompe ventanas, pero te rompe la calma. La tormenta que no inunda la sala, pero te inunda la mente. La tormenta que no hace temblar la casa, pero sí te hace temblar a ti por dentro. Y yo vengo a hablarle hoy a la gente que está cansada de sonreír mientras se ahoga, a los que se ven fuertes por fuera, pero por dentro están pidiendo auxilio, a los que levantan la mano en la iglesia, cantan, sirven, trabajan, resuelven, aconsejan a otros, pero cuando se quedan solos sienten que algo se les está moviendo por dentro como un mar embravecido. Vengo a hablarle al que dice, no sé bien qué me pasa, pero ya no tengo paz. Vengo a hablarle a la mujer que hace todo bien y aún así se acuesta con el corazón acelerado. Vengo a hablarle al hombre que aprendió a callar tanto que ya ni sabe cómo explicarle a Dios lo que le duele. Vengo a hablarle al que tiene fe, sí, pero también tiene miedo. Al que ama a Dios, sí, pero también se siente agotado. Al que ora, sí, pero a veces siente que la tormenta sigue igual. Y hoy el Señor me pone una palabra en el corazón que no es complicada, pero sí poderosa. Jesús no siempre evita la tormenta exterior, pero sí tiene autoridad absoluta para calmar la tormenta que hay dentro de ti. Hay gente que cree que la fe sirve para que nunca llueva. No, la fe no siempre detiene la lluvia. A veces lo que hace es darte paz mientras está lloviendo. Hay gente que cree que si Dios está contigo, entonces nunca vas a pasar por una noche oscura. No, a veces Dios está contigo precisamente en esa noche oscura. Hay gente que cree que la presencia de Cristo garantiza un camino sin sobresaltos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña algo más profundo, algo más real, algo más glorioso. Que su presencia no elimina toda amenaza, pero sí cambia por completo el significado de la amenaza. Vamos a Marcos 4, 35 hasta 41. Dice la Escritura que aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Me encanta eso. La tormenta no comenzó con una desobediencia. Comenzó después de una palabra de Jesús. No empezó porque ellos se salieron de la voluntad de Dios. Empezó precisamente porque obedecieron. Eso ya derriba una teología barata que anda diciendo por ahí que cada vez que algo se complica en tu vida es porque hiciste algo mal. A veces se complica porque estás obedeciendo. A veces se sacude todo no porque Dios te abandonó, sino porque vas camino al otro lado. A veces el viento se levanta no porque perdiste el rumbo, sino porque estás avanzando hacia el destino que Cristo te señaló. El texto dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En otras palabras, esto no era una brisita simpática para sacar fotos lindas y ponerlas con un versículo de Instagram. No, esto era serio, esto era peligroso, esto era una crisis real. Agua entrando, miedo creciendo, noche cayendo, experiencia humana agotándose y para colmo Jesús dormía. Ahí está el detalle que siempre nos descoloca. Porque uno tolera la tormenta más o menos, pero lo que no tolera es el silencio de Jesús en medio de la tormenta. Uno dice, Señor, si por lo menos me hablaras, si por lo menos me dieras una señal, si por lo menos me dijeras que estás aquí. Pero a veces el mayor escándalo del corazón no es el viento, es el aparente silencio de Cristo. Los discípulos lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué frase humana, qué frase cruda, qué frase honesta. No llegaron con una oración elegante, no llegaron con un devocional bien armado, no llegaron con una declaración perfecta, llegaron con el corazón roto, llegaron casi reclamando, llegaron con una pregunta que muchos hemos hecho en voz baja. Señor, ¿te importa lo que me está pasando? Y te voy a decir algo que quizás te alivie. Jesús no los rechazó por eso. No les dijo qué poca espiritualidad la de ustedes, vayan a ayunar 3 días y vuelvan con un mejor tono. No, Él se levantó, reprendió al viento, dijo al mar, calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Escúchame, la primera palabra que hoy Dios quiere soltar sobre tu alma es esta. Tu clamor
aun cuando sale desordenado, sigue siendo escuchado por Cristo. Aun cuando no tengas la oración correcta, aun cuando lo único que puedas decir sea Señor, ya no puedo. Aun cuando la única oración que te quede sea una lágrima. Aun cuando estés tan cansado que en lugar de alabar solamente puedas gemir. Él sigue escuchando. Él sigue estando. Él sigue teniendo autoridad. Ahora bien, algo importantísimo. ¿Jesús calmó el mar? Sí. Pero después les hizo una pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, el Señor no solo quería arreglar lo que estaba afuera, quería tratar lo que estaba pasando adentro. Porque el centro del relato no es solo que hay una tormenta en el mar, sino que hay otra tormenta en el corazón de los discípulos. Y allí está la palabra de hoy. Porque hay gente que quiere que Dios cambie las circunstancias, pero el Señor primero quiere sanar el interior. Tú le dices, Señor, sácame de este lugar. Y Él te responde, primero voy a sostenerte en este lugar. Tú dices, Señor, quita el problema. Y Él dice, primero voy a quitar el pánico. Tú dices, Señor, haz que termine esta noche. Y Él te susurra, primero voy a enseñarte a no hundirte en medio de ella. Mira, la fe no es negar la realidad. La fe no es decir, no hay tormenta cuando el agua ya te está llegando a las rodillas. La fe no es una anestesia emocional. La fe no te vuelve de piedra. La fe no te quita humanidad. La fe no significa que no lloras, que no te duele, que no te tiemblan las manos. La fe bíblica no es eso. La fe bíblica es seguir recurriendo a Jesús cuando todo en ti quiere correr para otro lado. La fe es acudir a Él. La fe es creer que aunque no entiendo, Él sigue en la barca. La fe es decir, no sé cómo va a terminar esto, pero Cristo no me va a dejar perecer. Hay gente escuchándome que lleva semanas peleando con una tormenta interna y nadie lo sabe. Nadie se imagina la batalla que libras en tu mente cuando apagas la luz. Nadie sabe lo que te cuesta dejar de pensar. Nadie sabe que te acuestas cansado y sin embargo la mente sigue corriendo como si hubiera un motor adentro que no se apaga nunca. Y te dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo descansar? ¿Por qué, si tengo fe, siento esta inquietud? Y el enemigo aprovecha para susurrarte. Si fueras un verdadero creyente no sentirías esto. Mentira. Absoluta mentira. La Biblia no dice que los hijos de Dios no atravesarán tormentas internas. Lo que dice es que en medio de ellas hay una paz que el mundo no puede dar. Juan 14, 27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira la precisión del Señor. No prometió ausencia de conflictos mundanos. Prometió otra clase de paz, no la del mundo, no la paz superficial, no la paz cosmética, no la paz que depende de que todo esté en orden, no la paz de agenda vacía, cuenta bancaria robusta, casa silenciosa y noticias agradables. Esa paz se cae con el primer viento. La paz de Cristo es de otra categoría, es un regalo permanente, es una paz que brota de la comunión restaurada con Dios. Es la calma de saber que el cielo no está en crisis, aunque tu vida parezca estarlo. La paz del mundo te dice, vas a estar bien cuando las circunstancias cambien. La paz de Cristo te dice, yo puedo darte estabilidad aún antes de que cambien. La paz del mundo depende del contexto. La paz de Cristo depende de su presencia. La paz del mundo es frágil, la paz de Cristo resiste, la paz del mundo es un maquillaje del alma, la paz de Cristo es una obra profunda del espíritu. Y aquí quiero detenerme un momento, porque mucha gente confunde paz con ausencia de ruido. No, señor. Paz en la Biblia, shalom, es mucho más que eso. En la riqueza bíblica, shalom no es simplemente que no haya guerra. Shalom es plenitud, integridad, bienestar, armonía con Dios, alma puesta en su lugar, corazón alineado, mente recogida, ser restaurado. Es más que tranquilidad. Es una vida sostenida por Dios. Es el corazón encontrando su centro en medio del caos. Por eso Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En hebreo, esa expresión tiene una fuerza hermosa. Shalom, shalom, paz completa, paz perfecta, paz entera. No una paz a medias, no una paz prestada, no una paz intermitente, una paz profunda, una paz guardada por Dios mismo. Pero nota la condición del texto, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está el punto. La tormenta interior se agranda cuando el pensamiento persevera en el miedo, en el diagnóstico, en la deuda, en la traición, en la posibilidad más negra, en el recuerdo más doloroso.
Pero cuando el pensamiento persevera en Dios, no desaparecen mágicamente todos los problemas, pero el alma empieza a encontrar un ancla. Tú no puedes impedir que todos los pensamientos toquen la puerta de tu mente, pero sí puedes decidir a cuál le das una silla en la sala. No puedes evitar que llegue el miedo, pero sí puedes evitar que se vuelva dueño de casa. No puedes impedir que aparezca la preocupación, pero sí puedes llevarla cautiva a los pies de Cristo. Filipenses 4, contra 6 hasta 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo. No dice si eres muy fuerte entonces no tendrás ansiedad. No dice si maduras espiritualmente dejarás de sentir presión. No, te muestra el camino. Cuando el afán aparezca, no lo alimentes en silencio, no lo conviertas en religión interior, no lo adores, no lo vistas, no le pongas corona, llévalo a Dios. Haz conocidas tus peticiones. Ora, ruega, agradece. Y la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Me impacta esa palabra guardará. Tiene una connotación militar. Es como un centinela, como una guardia apostada, como un soldado del cielo en la puerta de tu corazón. O sea, la paz de Dios no es un sentimiento blando y delicado que se quiebra con todo. La paz de Dios actúa como una fuerza protectora. Vigila, custodia, defiende, se planta, le dice a la ansiedad, hasta aquí, le dice al pensamiento intruso, no vas a gobernar esta casa. Le dice a la culpa, no te voy a dejar hacer nido aquí. Le dice al miedo, no tendrás la última palabra. Ahora, no ignores lo otro que dice Pablo, con acción de gracias. Y alguno dirá, pero ¿cómo voy a dar gracias si estoy en medio del viento? No se trata de agradecer por el dolor como si fueras un robot sin alma. Se trata de agradecer en medio del dolor porque Dios no ha dejado de ser Dios. Dar gracias porque aunque la barca se mueve, Él sigue en la barca. Dar gracias porque aunque no veo la salida completa, no estoy solo en el trayecto. Dar gracias porque si sigo respirando, Dios todavía no terminó conmigo. Dar gracias porque aunque no entiendo la temporada, sigo en las manos del Padre. El afán te encierra, la gratitud te abre. El afán te hace creer que todo depende de ti. La gratitud te recuerda que Dios sigue sosteniendo lo que tú no puedes controlar. Y aquí quiero hablarte a ti que llevas años cargando con una tormenta interna que nadie ve. La culpa. Sí, la culpa. Porque no todas las tormentas vienen del futuro. Algunas vienen del pasado. Algunas no son por lo que puede pasar, sino por lo que pasó. Algunas no te inquietan por una amenaza que viene, sino por una herida que no cerró. Y tú dices, Señor, no logro descansar. Cada vez que intento avanzar me acuerdo de lo que hice, de lo que perdí, de lo que arruiné, de la forma en que fallé. Escúchame bien, si has entregado tu vida a Cristo, no puedes seguir tratando como amo a un pasado que Jesús ya clavó en la cruz. El enemigo va a querer convertir tu memoria en un tribunal, pero la sangre de Cristo ya habló más fuerte. La culpa no calmada produce tormenta adentro. Pero la gracia bien entendida produce descanso, no porque minimiza el pecado, sino porque exalta el perdón. El Evangelio no te dice no fue grave, el Evangelio te dice fue tan grave que Cristo tuvo que morir, pero su sacrificio fue tan suficiente que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay otros que no batallan con culpa, sino con cansancio. Ese cansancio que no se arregla con una siesta, ese agotamiento del alma. Ese momento en que dices, Señor, ya no puedo más. Y a veces te sientes mal por decirlo como si fuera debilidad. Pero escúchame, no eres menos espiritual por estar cansado. No eres menos creyente por sentirte agotado. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en cierto momento que descansaran un poco. El problema no es estar cansado. El problema es intentar cargar la tormenta solo. Mira lo que dice Nahum 1, 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Me fascina ese versículo. No dice que fortaleza en el día de la victoria, dice en el día de la angustia. O sea, hay días de angustia, existen, son reales. La Biblia no los niega, pero en ese día, precisamente en ese día, Dios se revela como fortaleza. No cuando todo está arreglado, en el día de la angustia. No cuando estás sobrado, cuando te sientes frágil. No cuando te alcanza la fe de sobra. Cuando solo te queda agarrarte de Él. Y dice algo más, conoce a los que en Él confían.
No dice solamente observa, conoce, te conoce de verdad. Conoce esa noche donde diste vueltas en la cama. Conoce ese silencio de la mesa familiar. Conoce la llamada que no te animás a hacer. Conoce la angustia que no posteas. Conoce el llanto del baño cuando cerraste la puerta para que nadie te vea. Conoce la sonrisa que usas para que nadie sospeche que por dentro estás peleando. Él conoce. Y el Dios que conoce no es indiferente. El Dios que conoce es el mismo que calma. A mí me emociona pensar que Jesús estaba dormido en la barca y sin embargo seguía presente. Porque hay temporadas en la vida en que sientes que el Señor está callado. Y no voy a insultar tu inteligencia diciéndote no, si tú te esfuerzas lo suficiente siempre lo vas a sentir. No, hay temporadas de silencio, hay noches de poca sensación, hay momentos donde uno ora y no siente fuegos artificiales en la nuca. Pero la falta de sensación no significa ausencia de presencia. Que Jesús duerma no significa que abandonó la barca. Que el cielo esté silencioso no significa que el trono quedó vacío. Que no entiendas lo que Dios hace no significa que dejó de sostenerte. ¿Sabes qué aprende el alma madura? Aprende a distinguir entre presencia y emoción. La emoción va y viene, la presencia del Señor permanece. Hay días en que lloras apenas adoras. Hay otros en que cantas y pareciera que la canción se queda a medio camino. Pero la fidelidad de Dios no fluctúa con tus sensaciones. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí está uno de los errores más comunes del creyente. Pensamos que si sentimos miedo entonces no tenemos fe. No, el miedo no siempre prueba ausencia de fe. A veces prueba humanidad. Lo decisivo no es si el miedo apareció. Lo decisivo es qué haces con él. Los discípulos tuvieron miedo pero fueron a Jesús. Eso ya dice mucho. La fe no es la incapacidad de sentir temor. La fe es la decisión de no construir casa dentro del temor. Por eso 2 Timoteo 1:7 declara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oído a esto, el temor paralizante no viene de Dios. La cobardía que te inmoviliza, la voz interna que te aplasta, la confusión que te hace perder el centro, eso no viene del Señor. Dios da otra cosa. Poder, amor, dominio propio. Y ese dominio propio, en el sentido bíblico, apunta a una mente sobria, recogida, en calma, no entregada al pánico. Hay personas que creen que el poder de Dios solo se manifiesta cuando un mar se abre o cuando un muerto resucita. Sí, claro, Dios puede hacer eso. Pero te diré algo. También es poder divino cuando un hombre que estaba al borde de quebrarse recibe fuerzas para seguir. También es poder divino cuando una mujer que estaba inundada de ansiedad de pronto puede respirar otra vez y decir el Señor está conmigo. También es poder divino cuando un corazón roto no se vuelve amargo. También es poder divino cuando en medio del caos externo alguien conserva ternura, amor, cordura, templanza. No subestimes los milagros silenciosos. A veces estás esperando el mar partido y Dios está obrando una paz sobrenatural en tu interior. Y ese también es un milagro. Hay hogares donde el mar está picado. Hay padres con hijos rebeldes que dicen, yo no sé en qué momento se me fue de las manos. Hay madres que oran por un hijo que ya no quiere escuchar nada de Dios. Hay esposos y esposas durmiendo en la misma cama, pero separados por continentes emocionales. Hay gente que se sienta a comer y el ambiente está tan tenso que el pan sabe a preocupación. Hay personas que al llegar a su casa no sienten descanso, sienten presión. Y en esos contextos uno podría preguntarse, ¿dónde está Dios? Déjame decirte algo con ternura y con autoridad. Cristo sigue subiendo a barcas familiares que parecen llenarse de agua. Él no le tiene miedo a tu caos. Él no mira a tu casa y dice, uy, acá no entro, está demasiado complicado. No, Él entra donde lo invocan. Él se sienta en salas en las que hace tiempo no hay paz. Él visita habitaciones donde el insomnio se volvió costumbre. Él se mete en conversaciones rotas. Él toca corazones endurecidos. Él sigue teniendo autoridad sobre el viento que amenaza a tu familia. Pero escucha bien, a veces primero calma tu interior para luego usarte como instrumento de paz en tu casa. Porque hay gente que quiere que Dios arregle a todos los de alrededor, pero el Señor primero quiere que tú aprendas a reposar. Si eres padre, madre, abuelo, esposa, esposo, escucha esto. No puedes transmitir una paz que nunca cultivas en la presencia de Dios. No puedes ser refugio para otros si nunca corres al refugio. No puedes ser una voz de calma si por dentro vives rindiéndole tributo al miedo.
El Salmo 46 arranca de una forma gloriosa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me encanta que el salmista no empieza describiendo el desastre, empieza declarando quién es Dios. Y eso ya es una lección. Mucha gente comienza el día describiéndole al alma el tamaño del problema. El salmista le describe primero al problema el tamaño de su Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. No dice auxilio demorado, aunque a veces así nos parezca, dice pronto auxilio. Porque el auxilio divino no siempre llega en el reloj de tu impaciencia, pero nunca llega tarde en el calendario de Dios. Luego agrega, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué lenguaje? Montañas moviéndose, tierra temblando, aguas rugiendo. Es el lenguaje del caos. Pero en medio de eso, el salmista dice, no temeremos. No porque el panorama sea lindo, no porque las circunstancias sean fáciles, sino porque la presencia de Dios pesa más que el movimiento de la creación. Y después aparece esa frase que tanto necesitamos aprender. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ah, cuánto nos cuesta eso. Porque nosotros somos hijos del control. Queremos arreglar, queremos adelantar. Queremos empujar puertas que no abren. Queremos entenderlo todo ya. Queremos resolver la tormenta con nuestras manos. Pero a veces la orden del cielo no es haz más, sino estate quieto. Y no se trata de pasividad irresponsable. Se trata de rendición. Se trata de soltar el trono que nunca nos perteneció. Se trata de reconocer, Señor, yo no puedo gobernar el mar. Yo no puedo callar el viento. Yo no puedo controlar el corazón de todos. Yo no puedo reescribir el pasado ni asegurar el futuro, pero tú sí eres Dios. Hay una diferencia entre descansar en Dios y rendirse a la desesperanza. Rendirse a la desesperanza es tirar la toalla. Descansar en Dios es soltar la ansiedad sin soltar la confianza. Es decir, no entiendo el proceso, pero sigo creyendo en tu carácter. Eso es estar quieto. No es volverte indiferente, es volverte dependiente. Quiero hablarle ahora al que está luchando con el futuro. Porque muchas tormentas internas no nacen de lo que está ocurriendo hoy, sino de lo que imaginamos que puede pasar mañana. El ser humano tiene esa capacidad trágica y creativa de sufrir 20 veces por algo que todavía no sucedió. Nos despertamos bien y a la media hora ya nos fabricamos 8 tragedias, 4 finales oscuros y 12 escenarios apocalípticos. Y después decimos, no sé por qué estoy tan intranquilo. Pues claro, si llevas una fábrica de tormentas metida en la cabeza. Y por eso el Señor nos llama a perseverar con el pensamiento en Él. Porque la imaginación sin rendición se convierte en tortura, pero la mente anclada en Dios aprende a respirar distinto. No porque deje de ver la realidad, sino porque deja de adorar los peores escenarios. Hay personas escuchándome que necesitan romper hoy un pacto con la anticipación del desastre. Has vivido demasiado tiempo ensayando tragedias que nunca llegaron. Has gastado lágrimas por puertas que Dios ni siquiera iba a dejar abrir. Has sufrido por caminos que el Señor ya bloqueó en misericordia, y tu alma se ha cansado de correr maratones dentro de escenarios imaginarios. Hoy el Espíritu Santo te dice, vuelve al presente, vuelve a mi presencia, vuelve a mi voz, porque la ansiedad siempre te arrastra a un futuro sin Dios. Pero la fe te trae de regreso al hoy, donde Dios ya está contigo. Y no quiero dejar afuera a los que están atravesando duelo, porque hay tormentas que no se calman con una prédica linda nada más. Hay ausencias que duelen de verdad, hay sillas vacías, hay llamadas que ya no llegarán, hay nombres que cuando los pronuncias todavía te quiebran un poco la voz, y nadie debería tratar ese dolor con liviandad. El Señor tampoco lo hace. Jesús lloró, el Cristo que calma mares también lloró frente a una tumba. Eso significa que el Hijo de Dios no te exige una espiritualidad fingida. No te pide que niegues el dolor. No te dice si tuvieras más fe no llorarías. No, Él sabe lo que son las lágrimas. Sabe lo que es el alma apretada. Sabe lo que es un Getsemaní. Pero aún allí, aún en el valle del duelo, sigue existiendo una paz que no es insensibilidad, sino compañía divina. A veces la paz de Dios no se siente como euforia. Se siente como una mano sosteniéndote para que no te derrumbes del todo. A veces no se siente como un grito de victoria. Se siente como fuerza suficiente para atravesar el día sin romperte. A veces no se siente como alegría explosiva. Se siente como un susurro del cielo diciendo,
todavía estoy aquí. Y ahora déjame tocar un área muy concreta, las finanzas. Porque también allí se desatan tormentas dentro del alma. Uno puede verse entero por fuera, pero por dentro estar partido por la presión de las cuentas, el trabajo incierto, la deuda, el miedo a no llegar, la vergüenza de no poder cubrir lo que querrías cubrir. Y el dinero tiene esa capacidad brutal de ponerle voz al temor. Te dice, no te va a alcanzar, no vas a salir, tu provisión se secó, ahora sí estás solo. Pero escucha, tu proveedor no es tu salario. Tu proveedor no es tu cliente, tu proveedor no es tu jefe, tu proveedor no es la economía de tu país. Todo eso puede ser instrumento, pero tu fuente sigue siendo Dios. Y la tormenta financiera más peligrosa no es la falta externa, sino la mentalidad de escasez que se te mete por dentro y te roba la paz, la generosidad, la confianza, la cordura. La Biblia no romantiza la necesidad, pero tampoco idolatra el dinero. Te enseña a mirar más alto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Eso no significa que nunca habrá procesos, ajustes, tiempos difíciles o puertas cerradas. Significa que el cielo no perdió la capacidad de sostenerte. Significa que Dios no entró en recesión. Significa que su provisión no depende del termómetro de los mercados. Y si hoy estás en esa batalla, dile al Señor con honestidad: Padre, la tormenta económica me está queriendo robar la paz, pero no voy a dejar que gobierne mi corazón. Eres mi pastor, nada me faltará. A veces ese versículo no se predica, se mastica en la noche. Se aprieta con las manos temblando, se dice llorando, y aún así sigue siendo verdad. Quiero volver por un momento a la barca, porque hay algo precioso allí. La barca, en muchos sentidos, representa la comunidad de fe. No es casualidad que los discípulos estén juntos. Uno podría pensar, si Jesús está, ¿por qué están todos en crisis? Porque estar en comunidad no te inmuniza del viento, pero sí te da un lugar donde atravesarlo acompañado. Qué peligroso es cuando nos aislamos en medio de la tormenta interior. Qué peligroso es cuando decidimos hundirnos a solas. Qué peligroso es cuando el orgullo nos hace decir, yo con esto puedo solo. No, Señor. Dios diseñó la fe también para vivirse en comunidad, para llorar con alguien, para pedir oración, para reconocer no estoy bien, para dejar que otros te sostengan cuando a ti te tiemblan las piernas. Hasta los discípulos gritaron juntos, no compitieron por ver quién era el más fuerte del grupo. No dijeron tú eres menos espiritual porque te asustaste. Todos estaban en la misma barca, todos necesitaban a Jesús. Y eso me hace pensar en cuánta gente en la iglesia sigue creyendo que madurez espiritual es esconder las luchas. No, la madurez no es fingir invulnerabilidad. La madurez es saber a quién acudir. La madurez es aprender a abrir el corazón delante de Dios y cuando corresponde delante del cuerpo de Cristo. La madurez es dejar de actuar como superhéroe de utilería y empezar a vivir como hijo dependiente. Hay alguien que necesita escuchar esto. No estás perdiendo la fe por pedir ayuda. No estás traicionando a Dios por reconocer que te sientes sobrepasado. No estás fracasando por decir oren por mí porque estoy peleando por dentro. A veces el milagro empieza cuando dejas de actuar como si no necesitaras auxilio. Y ahora voy a decir algo que quizás te sorprenda. A veces Dios no calma la tormenta enseguida porque quiere revelarte que su paz no depende de la velocidad del milagro. Si todos quisiéramos el calla, enmudece instantáneo, todos. Si fuera por nosotros, oración hoy, bonanza hoy, problema resuelto hoy. Y si es antes del almuerzo, mejor. Somos medio microondas para las cosas de Dios. Queremos procesos con velocidad de descarga, pero el Señor no está formando consumidores de milagros, está formando discípulos. Hay temporadas donde la tormenta externa dura más de lo que quisiéramos, pero en ese tiempo Él fortalece otra cosa. Profundiza raíces, rompe ídolos de control, nos enseña a orar distinto, nos muestra dónde estaba apoyada nuestra confianza realmente, nos quita el piloto falso de las manos, nos revela que la paz verdadera no era tener todo bajo control, sino entregarle el control al que sí sabe llevar la barca. Mira, si Dios solo fuera útil cuando responde rápido, entonces no lo estaríamos amando por quien es, sino por la velocidad con que ejecuta nuestras órdenes. Y Dios no es un asistente celestial, es Señor. Y como Señor no solo responde, también forma. No solo libra, también madura. No solo abre mares,
también enseña a caminar entre ellos. Quiero decirte algo que he aprendido a fuerza de temporadas. La tormenta interior se debilita cuando dejas de interpretar el silencio de Dios como abandono. Escúchame, hay silencios que no son distancia, son pedagogía. Hay silencios que no son rechazo, son profundidad. Hay silencios que no son vacío, son un terreno donde el Señor está cavando más hondo de lo que tú ves. En el Salmo 46, Dios no solo aparece como refugio, también como el que pone fin a las guerras. ¡Qué imagen! No solo cuida a su pueblo, también destruye arcos, rompe lanzas, quema carros. O sea, Dios sabe terminar conflictos, sabe ponerle punto final a temporadas hostiles, sabe desactivar batallas, sabe silenciar lo que se levantó contra ti. Y si Él sabe hacer eso a nivel de naciones, también sabe hacerlo a nivel del corazón. Porque hay guerras civiles del alma, gente peleando por dentro con su propia historia, gente dividida entre la esperanza y el agotamiento, gente que ama a Dios, pero también está herida por procesos que no entiende. Gente que vive con la mente como un cuarto lleno de voces. Y el Señor hoy entra en ese cuarto y dice, yo soy el artífice de la paz. Yo sé cómo terminar guerras internas. A alguien el Señor le dice hoy, deja de alimentar la batalla con la que llevas años negociando. Deja de darle micrófono a la voz que te acusa. Deja de besar la cadena que te ata. Deja de justificar ese hábito mental que te roba la paz. Deja de volver siempre al mismo lugar oscuro. Hay pensamientos que no se discuten, se rinden a Cristo. Hay memorias que no se veneran, se ponen en el altar. Hay temores que no se administran, se confrontan con la verdad de la palabra. Y aquí quiero volver a una imagen sencilla. Cuando Jesús se levantó no tuvo que probar varias veces a ver si el viento obedecía. No tuvo que hacer una encuesta en la barca. No tuvo que negociar con el mar. No tuvo que decir, bueno, intentemos entre todos visualizar calma. No, habló y el mar obedeció. Porque cuando Cristo habla, la creación reconoce a su Creador. Entonces, si ese Cristo vive y reina, ¿por qué sigues creyendo que tu tormenta interior es demasiado compleja para Él? ¿Por qué sigues tratando tu ansiedad como si fuera un Dios imposible de confrontar? ¿Por qué sigues mirando tu historia rota como si fuera más poderosa que la voz del Señor? No subestimes la autoridad de Cristo. No subestimes la eficacia de su palabra. No subestimes lo que sucede cuando Él decide hablar al caos de tu alma. Hoy Dios puede empezar una bonanza en tu interior. Tal vez no cambie todo afuera en el mismo segundo. Tal vez la llamada pendiente siga pendiente. Tal vez el diagnóstico requiera proceso. Tal vez la restauración familiar tome tiempo. Tal vez la deuda no desaparezca antes de que termine este video. Pero sí puede ocurrir algo glorioso ahora mismo, que el corazón deje de ser esclavo del pánico, que el alma recupere centro, que el pensamiento vuelva a Dios, que el miedo pierda trono. Que el Espíritu Santo haga espacio dentro de ti donde hace tiempo solo había agitación. Hay personas que me están oyendo y llevan demasiado tiempo viviendo como si lo normal fuera la tormenta interior. Ya hasta te acostumbraste a la ansiedad, ya hasta te acostumbraste a levantarte con opresión, ya hasta te acostumbraste a dormir con el pecho apretado, ya hasta te acostumbraste a sonreír con la mente partida. Y el Señor te dice hoy, eso no es tu herencia. Tu herencia no es vivir dominado por el afán. Tu herencia no es pasar la vida entera respirando miedo. Tu herencia no es arrastrarte por la casa de Dios como un sobreviviente emocional. Tu herencia en Cristo incluye paz, no paz barata, paz comprada por sangre, paz guardada por el Espíritu, paz que sobrepasa entendimiento, paz que el mundo no puede fabricar. Tal vez me dices, pero ¿cómo se recibe esa paz? Déjame ser práctico para el corazón sencillo. Se recibe volviendo a Jesús una y otra vez. Se recibe rindiéndole el pensamiento. Se recibe orando en vez de rumiar. Se recibe adorando en vez de agrandar la tormenta. Se recibe dejando que la palabra tenga más peso que tus peores escenarios. Se recibe recordando quién viaja en tu barca. Se recibe aceptando que no eres el salvador de tu propia vida. Se recibe descansando en su carácter. Haz de esto una oración diaria. Señor, mi mente quiere correr, pero la traigo a ti. Mi corazón quiere agitarse, pero lo rindo a ti. Mis pensamientos quieren construir tormentas, pero hoy los pongo bajo tu señorío. Háblale a mi mar. Reprende mi ansiedad, guarda mi corazón, enséñame a estar quieto,
Enséñame a perseverar en ti, enséñame tu shalom. No siempre vas a sentir el cambio de inmediato. A veces la paz entra como entra el amanecer, primero una línea fina, luego otra, luego el cuarto entero comienza a aclararse, pero no por eso deja de ser real. Sigue viniendo, sigue obrando, sigue ocupando territorio, sigue poniendo orden donde había ruido. Déjame hablar por un instante. A quien se siente espiritualmente decepcionado, sí, decepcionado, porque oraste por algo y no pasó como esperabas, y desde entonces algo dentro de ti se endureció. ¿Sigues yendo a la iglesia quizás? ¿Sigues cantando? ¿Sigues creyendo con la boca? Pero en una esquina del corazón sigues resentido con Dios. Y esa amargura también es una tormenta interna. Te roba ternura, te roba entrega, te roba espontaneidad, te roba reposo. No voy a decirte supéralo y ya, no. Pero sí te diré que no dejes que una temporada que no entendiste te robe la revelación de quién es Dios. Si una puerta se cerró, Dios no dejó de ser bueno. Si una oración tomó otro camino, Dios no dejó de ser fiel. Si una pérdida te quebró, Dios no se movió del trono. El dolor explica tu herida. No define el carácter de tu Padre. Y si hoy estás ahí, dile con honestidad: Señor, me dolió, no entendí, sigo teniendo preguntas, pero no quiero quedarme peleando contigo toda la vida. Vuelve a entrar a esta habitación del alma donde te cerré la puerta, calma esta tormenta también. Te sorprendería saber cuánta paz comienza a volver cuando dejamos de ocultarle a Dios nuestras preguntas y empezamos a rendírselas. Yo siento en mi espíritu que hay gente que necesita escuchar esta frase como pan del cielo: la barca no se hundirá porque Cristo está en ella. Lo diré otra vez: la barca no se hundirá porque Cristo está en ella. Tu vida no terminó en esa tormenta. Tu historia no quedó definida por esa noche. Tu familia no está fuera del alcance de Dios. Tu mente no está fuera de su autoridad. Tu corazón no está tan roto que Él no pueda restaurarlo. Tu paz no está tan lejos que Él no pueda devolverla. Si Cristo dijo pasemos al otro lado, habrá otro lado. No sé cuánto tarda. No sé por qué ruta exacta, no sé cuántas olas más golpearán la barca, no sé qué caras pondrán los que van contigo, no sé qué informes llegarán mañana, pero sí sé esto: si el que dio la palabra fue Jesús, el final no será ahogo, será llegada, el final no será destrucción, será cumplimiento, el final no será caos, será testimonio. Y quizás alguien necesita hacer hoy algo muy sencillo pero muy santo: despertar a Jesús. No porque Él realmente esté ausente, sino porque hace tiempo que no corres a Él con honestidad. Hace tiempo que hablas con todos menos con Él. Hace tiempo que consultaste videos, amigos, foros, opiniones, diagnósticos, recuerdos, pero no te derramaste delante del Maestro. Hoy es día de volver a decirle: Señor, aquí está mi tormenta, aquí está mi miedo, aquí está mi noche, aquí está mi pecho apretado, aquí está mi hijo, aquí está mi deuda, aquí está mi duelo, aquí está mi culpa, aquí está mi cansancio. Habla al mar. No minimices el poder de un clamor sincero. No subestimes lo que pasa cuando el alma deja el orgullo y corre a Cristo. Los discípulos no salvaron la barca con técnica. La barca se sostuvo porque acudieron al que tenía autoridad. Y ahora quiero ir cerrando, pero no sin decirte esto con toda el alma. Dios no te está llamando hoy a que finjas paz. Te está llamando a recibirla. No te está pidiendo que te convenzas a ti mismo con frases vacías. Te está invitando a reposar en una persona. No te está diciendo que niegues las olas. Te está diciendo que mires al Señor de las olas. No te está dejando solo con una tarea imposible. Te está ofreciendo su espíritu, su presencia, su palabra, su paz. Cuando el miedo venga esta noche, recuérdale a tu alma: no estoy solo en la barca. Cuando la mente quiera correr hacia el peor escenario, dile: mi pensamiento perseverará en Dios. Cuando el pecho se apriete, ora Filipenses 4, 6 hasta 7. Cuando el corazón se sienta frágil, declara Nahum 1, 7. Cuando el caos quiera gobernar, abre el Salmo 46. Cuando sientas que el mundo no te puede dar lo que necesitas, vuelve a Juan 14, 27. Cuando la cobardía quiera paralizarte, ponte 2 Timoteo 1, 7 en la boca. Cuando sientas que la paz está demasiado lejos, recuerda Isaías 26, 3. No tienes que fabricar shalom, tienes que permanecer en el Dios de shalom. No tienes que inventar paz, tienes que recibir la paz de Cristo. No tienes que convertirte en tu propio salvador,
Tienes que dejar que el Salvador siga siendo Salvador en tu historia. Y antes de terminar, quiero dejarte una última imagen. Después que la tempestad se calmó, hubo grande bonanza, no pequeña, grande. Eso significa que cuando Cristo interviene no trae una paz raquítica, miserable, incompleta. Él sabe traer una bonanza grande, una paz profunda, una restauración real, un descanso que va más hondo de lo que iba la angustia, una calma que no solo toca la superficie, sino el fondo del alma. Yo no sé si hoy estás en la mitad de la tormenta o en el comienzo, no sé si recién se levantó el viento, si llevas meses navegando de noche, no sé si vienes llorando por fuera o solo por dentro. Pero sí sé que el mismo Jesús de Marcos 4 sigue teniendo voz para tu mar. Así que donde estés, recibe esta palabra como una promesa del cielo. Hoy Dios puede empezar a calmar la tormenta que hay dentro de ti. Tal vez no todo se resolverá de un golpe, pero el caos no tiene por qué seguir gobernando tu alma. Hoy puedes volver a respirar, hoy puedes volver a rendirte, hoy puedes volver a confiar, hoy puedes volver a decir, Señor, si tú estás en la barca, yo llegaré al otro lado. Oremos. Padre querido, en el nombre de Jesús, te entrego a cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces la tormenta que no se ve. Tú conoces el miedo escondido, la ansiedad silenciosa, la culpa vieja, el cansancio del alma, el duelo, la presión, la angustia, la casa agitada, la mente que no descansa. Hoy te pedimos que hables al mar interior. Reprende el viento. Guarda corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Trae shalom, paz completa, paz profunda, paz verdadera. Danos poder, amor y dominio propio. Enséñanos a estar quietos y a conocerte en medio del caos. Y aunque todavía haya olas afuera, siembra hoy una gran bonanza adentro. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Declaro sobre tu vida que no te hundirás, que no estás solo, que la paz de Cristo te alcanzará y que llegarás al otro lado en el tiempo de Dios. Y si esta palabra te habló al corazón, suscríbete al canal, compártela con alguien que necesite paz hoy. Y sigue con nosotros en Dante Gebel Prédicas para seguir recibiendo mensajes que enciendan tu fe y te acerquen más a la presencia del Señor. Hay oraciones que uno hace una vez y se olvida. Hay oraciones que uno hace en un apuro y después sigue con la vida. Pero hay otras oraciones que se te meten en el alma. Oraciones que no duran 5 minutos. Oraciones que duran meses. A veces duran años. Oraciones que vuelven cada noche, cada madrugada, cada vez que apagas la luz, cada vez que te subes al auto, cada vez que entras al trabajo, cada vez que miras la cama del hijo que te preocupa, cada vez que abres el correo del banco, cada vez que sales del consultorio con un diagnóstico en la mano, cada vez que te quedas a solas con tus pensamientos y dices, Señor, sigo esperando, Señor, sigo creyendo, Señor, sigo pidiendo lo mismo. Y yo vine a decirte algo hoy, con todo mi corazón, con toda la convicción que da la palabra, con toda la ternura que da el Espíritu Santo. Dios tiene una respuesta para esa oración que no has dejado de hacer. No dije que siempre la respuesta llega en el tiempo que a ti te gusta. No dije que siempre la respuesta viene envuelta de la manera que tú imaginaste. No dije que siempre la respuesta se parece a tus planes. Pero sí dije que Dios tiene una respuesta. Porque el cielo no ignora el clamor perseverante de sus hijos. Porque el Señor no es un Dios ausente. Porque el silencio de Dios nunca debe confundirse con la indiferencia de Dios. Porque una cosa es que todavía no veas el resultado y otra muy distinta es pensar que Dios no te oyó. Hay gente que confunde demora con olvido. Hay gente que confunde proceso con rechazo. Hay gente que confunde silencio con abandono. Y una de las estrategias más crueles del enemigo no es solo atacarte con problemas. A veces su estrategia más efectiva es susurrarte mientras oras. No vale la pena seguir. Nadie te está escuchando. Ya hiciste suficiente, ya lloraste suficiente, ya pediste demasiado. Suelta eso. Resignate de ella de clamar. Pero Jesús dijo en Lucas 18 que era necesario orar siempre y no desmayar. No dijo orar siempre y entenderlo todo. No dijo orar siempre y sentir escalofríos. No dijo orar siempre y ver resultados inmediatos. Dijo orar siempre y no desmayar. Porque el problema no siempre es la ausencia de fe. A veces el problema es el cansancio. Y seamos honestos, hay momentos en que uno no duda de que Dios puede, pero sí se cansa de esperar. Hay momentos en que uno no deja de creer en el poder de Dios, pero empieza a sentirse agotado de cargar la petición. Hay momentos en que uno dice, yo sé que Dios es grande,
Yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que la Biblia es verdad, pero me estoy cansando, Señor. Me estoy cansando de ver la misma batalla. Me estoy cansando de repetir el mismo clamor. Me estoy cansando de pedir por lo mismo todos los días. Y hoy yo no vengo a condenarte por estar cansado. Vengo a decirte que el cansancio no cancela la paternidad de Dios. Vengo a decirte que aún agotado puedes seguir siendo escuchado. Vengo a decirte que aún con lágrimas mezcladas con fe, aún con una voz temblorosa, aún con una oración entrecortada, aún con palabras torpes, aún con el corazón lastimado, el Señor sigue inclinado hacia ti. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso me conmueve, porque no dice solamente que oyó, dice que se inclinó, como un padre que escucha a un hijo hablar bajito, como un padre que no le dice habla más fuerte que estoy ocupado, como un padre que se acerca para no perderse ni una sílaba del quebranto de su hijo. Dios se inclina, Dios no oye desde lejos, Dios no escucha con desgano, Dios no atiende tu oración como quien responde un trámite. Él se inclina. Tal vez tú no lo sientes, tal vez no tienes una emoción que te confirme nada. Tal vez has pasado tanto tiempo peleando que ya no sabes distinguir entre una puerta cerrada y una temporada de espera. Pero la Escritura dice que Él se inclina y oye el clamor. Quiero hablarte hoy de esa oración persistente, de esa oración que vuelve, de esa oración que no te ha soltado, de esa oración que tú pensaste muchas veces enterrar, pero cada vez vuelve a vivir dentro tuyo. Porque cuando una petición nace de una carga profunda, no se calla tan fácil. Uno intenta seguir con la agenda, intenta distraerse, intenta hacerse el fuerte, intenta parecer maduro, intenta decir, bueno, ya fue, pero en la noche vuelve la misma súplica. Señor, salva a mi hijo. Señor, restaura mi casa. Señor, sana este cuerpo. Señor, abre una puerta. Señor, rompe esta cadena. Señor, responde. Y el enemigo te dice, si todavía no pasó, es porque no va a pasar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay respuestas inmediatas y hay respuestas procesadas. La Biblia enseña que hay puertas que se abren rápido y otras que exigen perseverancia. La Biblia enseña que hay milagros en un instante y también hay milagros cocinándose en silencio. Mira a Ana en 1 Samuel. La Escritura dice que estaba con amargura de alma y oró a Jehová llorando abundantemente. No es una imagen religiosa prolija, no es una imagen ordenada, limpia, triunfalista. Es una mujer rota, es una mujer herida. Es una mujer cansada de cargar una vergüenza social, una herida íntima y una espera larga. Y ahí está Ana, no dando un discurso, no impresionando a nadie, no fingiendo que está bien. Ahí está derramando su alma delante del Señor. Eso me encanta de la Biblia. Que no nos presenta muñecos de plástico, nos presenta seres humanos. Gente que llora, gente que espera, gente que se frustra, gente que vuelve a orar aunque no entiende. Ana no estaba declarando desde la comodidad. Ana estaba llorando desde la profundidad. Y eso también es oración. A veces nos hicieron creer que orar bien es sonar bonito, que orar con poder es usar las palabras correctas, que orar en serio es tener el vocabulario de un comentarista bíblico. No. A veces la oración más poderosa es la que ni siquiera sale bien formada. A veces la oración más poderosa es la que sale empapada en lágrimas. A veces la oración más poderosa es esa que apenas puede decir, Señor, mírame. Señor, no te olvides de mí. Señor, haz algo. Ana dijo con su propia vida, he derramado mi alma delante de Jehová. Qué frase tremenda. No dijo, he repetido una fórmula. No dijo, he cumplido un protocolo. Dijo, he derramado mi alma. Y aquí hay gente que lleva tiempo derramando el alma, porque hay dolores que no se resuelven con una frase motivacional. Hay cargas que no se van porque alguien te diga, ponle ganas. Hay luchas que no se acomodan con positivismo. Hay situaciones donde tú no necesitas una frase linda, necesitas una respuesta del cielo. Y yo quiero que escuches esto. Cuando derramas tu alma delante del Señor no estás perdiendo el tiempo. Aunque nadie te entienda, aunque los demás interpreten mal tu proceso, aunque incluso alguien como Eli, en el caso de Ana, confunda tu dolor con desorden, Dios sí entiende lo que estás derramando. A mí me conmueve pensar cuántas veces la gente interpreta mal a los que oran con lágrimas. Algunos creen que estás exagerando. Otros creen que te falta fe. Otros creen que si lloras es porque no confías. Pero la Biblia no ridiculiza a Ana por llorar.
La Biblia la honra por haber llevado su quebranto al lugar correcto. Escúchame bien, llorar delante de Dios no es incredulidad. Llorar delante de Dios es reconocer que no puedes solo. Llorar delante de Dios es negarte a convertirte en una piedra. Llorar delante de Dios es decir, mi esperanza no está en mi fuerza, mi esperanza está en el Dios que me ve. Por eso el Salmo 56 dice, mis lágrimas están en tu redoma. Qué manera más tierna, más profunda, más santa de decirnos que ninguna lágrima del justo cae al vacío. Dios no solo escucha palabras, Dios registra lágrimas. Dios no solo atiende peticiones formales, Dios también cuenta tus noches largas, tus suspiros, tus silencios, tus momentos donde ni siquiera sabes qué decir. Y eso me lleva a Romanos 8, porque Pablo dice algo glorioso, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que hay momentos en que tú no sabes armar la oración, pero el cielo no entra en crisis por eso. Hay momentos en que tú no sabes cuál es la petición correcta, pero el Espíritu sí sabe. Hay momentos en que tú llevas una mezcla rara de esperanza, miedo, enojo, cansancio, fe, frustración y necesidad y no sabes cómo ordenarlo. Pues bien, el Espíritu Santo sabe traducir ese caos santo y llevarlo delante del Padre conforme a la voluntad de Dios. No estás orando solo, no estás sosteniendo la carga solo, no estás intentando convencer al cielo con tus recursos humanos. El Espíritu ayuda, el Espíritu intercede, el Espíritu acompaña. El Espíritu toma tu gemido y lo convierte en intercesión perfecta. Y aquí está una de las grandes verdades que necesitamos recuperar. La perseverancia en oración no es manipular a Dios. No es que tú insistes tanto que el Señor finalmente se cansa y te da lo que querías para que lo dejes de molestar. No. La perseverancia en oración no cambia el carácter de Dios, cambia el nuestro. La perseverancia no obliga al cielo, nos mantiene conectados con Él. La perseverancia no tuerce la mano del Padre, forma el corazón del Hijo. Por eso Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente. Y lo hace para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La viuda sigue viniendo, sigue insistiendo, sigue golpeando la puerta de la justicia. Y si un juez injusto termina respondiendo por insistencia, ¿cuánto más un Dios justo escuchará a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Qué frase esa? De día y de noche. Eso no habla de un capricho pasajero. Eso habla de una carga constante. Eso habla de algo que se volvió parte de la respiración espiritual de una persona. Eso habla de gente que sigue viniendo, sigue pidiendo, sigue creyendo, sigue clamando. Y aunque por fuera parezca que nada cambia, en el cielo esa perseverancia tiene peso. Ahora, déjame decirte algo que quizá no te guste, pero es verdad. No toda demora significa que Dios te está negando. A veces la demora significa que hay una historia más grande que tu urgencia. Nosotros vivimos mirando el reloj. Dios trabaja mirando la eternidad. Nosotros queremos alivio inmediato. Dios también quiere formar carácter, profundizar raíces, corregir motivos, sanar heridas internas, quebrar idolatrías, ordenar prioridades y prepararnos para sostener lo que pedimos. Porque seamos sinceros, a veces queremos respuesta, pero no estamos listos para administrarla. A veces pedimos puertas, pero todavía tenemos hábitos que destruirían lo que pedimos. A veces pedimos restauración, pero todavía no hemos dejado el orgullo. A veces pedimos prosperidad, pero seguimos pensando como esclavos del miedo. A veces pedimos ministerio, pero no toleramos la espera. A veces pedimos matrimonio sano, pero seguimos alimentando heridas viejas. A veces pedimos que Dios cambie a otros, mientras nos resistimos a que nos cambie a nosotros. Y eso no significa que Dios quiera mortificarnos. Significa que Él no entrega milagros como si fueran juguetes. Él responde como Padre. Y un padre no solo piensa en darte lo que pediste, también piensa en quién te convertirás cuando lo recibas. Mira a Daniel. En el capítulo 10 se nos abre una ventana tremenda al mundo espiritual. El mensajero le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no desde el día 21, no desde el día en que Daniel sintió algo especial, no desde que aparecieron señales visibles, desde el primer día. Eso hay que predicarlo más, desde el primer día. Hay gente que cree que Dios empieza a escuchar después de cierto volumen de insistencia. No, hay peticiones que son oídas desde el primer día, pero el mismo pasaje muestra que hubo demora en la manifestación. ¿Por qué? Porque había guerra espiritual,
Porque la respuesta fue oída de inmediato, pero la entrega visible atravesó conflicto. Y esto nos enseña algo tremendo, que una oración demorada no es necesariamente una oración ignorada, que entre el momento de ser oído y el momento de ver puede haber un proceso que tus ojos no alcanzan a entender, que no todo silencio es vacío, que no toda espera es ausencia, que no toda demora es rechazo. Tal vez tú estás viviendo entre el fuiste oído y el aquí está la respuesta. Tal vez estás parado en ese terreno incómodo donde todavía no ves nada, pero el cielo ya se movió. Tal vez piensas que todo está quieto y sin embargo el mundo espiritual está más activo de lo que imaginás. Tal vez te está faltando evidencia visible, pero no te está faltando atención divina. Desde el primer día, eso me golpea el alma. Desde el primer día, la madre que lleva años orando por su hijo, desde el primer día. El hombre que clama por restauración, desde el primer día. La mujer que le pide a Dios una salida desde el primer día. El joven que clama por libertad desde el primer día. El anciano que ora por su familia desde el primer día. No quiero romantizar la espera porque sé que duele. No quiero decirte que esperar es fácil porque mentiría. La espera muerde. La espera cansa. La espera te hace cuestionarte. La espera hace que compares tu historia con la de otros. La espera a veces te deja mirando testimonios ajenos y preguntándote por qué todos celebran y tú sigues en el mismo punto. Pero incluso en la espera, Dios sigue siendo Dios. Incluso en la espera, el trono sigue firme. Incluso en la espera, la gracia no se cortó. Incluso en la espera, el Padre no se volvió sordo. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira qué belleza, trono de gracia. No dice trono de humillación, no dice trono de rechazo, no dice trono de ya te dije que no vengas, dice trono de gracia. Y eso es revolucionario para muchos, porque hay creyentes que todavía oran como si estuvieran entrando a un despacho donde Dios está de mal humor. Oran pidiendo disculpas por existir, oran como si molestaran, oran como si el acceso estuviera reservado para una élite espiritual. Pero Hebreos dice, acérquense confiadamente, no confiadamente en tu desempeño, no confiadamente en tus méritos, no confiadamente porque esta semana te portaste bien, confiadamente porque Cristo abrió camino, confiadamente porque hay sangre que habló por ti, confiadamente porque el Hijo te consiguió entrada, confiadamente porque el trono donde antes te habría consumido la culpa, ahora es un trono de gracia para el necesitado. Por eso no te alejes de la oración solo porque estás cansado. No te alejes de la oración solo porque no ves nada. No te alejes de la oración solo porque te decepcionaste. No te alejes de la oración solo porque te sientes indigno. Justamente cuando más roto estás, más necesitas acercarte al trono de la gracia. Y déjame tocar una fibra muy humana. A veces no dejamos de orar, pero dejamos de esperar. Seguimos repitiendo palabras, pero por dentro ya nos resignamos. Seguimos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, pero en el fondo ya enterramos la expectativa. Y eso es peligrosísimo, porque la fe no siempre se pierde con un grito, a veces se pierde en silencio, de a poquito, cuando uno sigue con la rutina religiosa, pero el corazón ya no espera nada. Por eso Jesús termina la parábola de Lucas 18 con una pregunta inquietante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No está discutiendo si habrá actividad religiosa. Está preguntando si todavía habrá gente que siga creyendo, gente que siga clamando, gente que siga esperando, gente que no haya cambiado la oración viva por una resignación elegante. Yo creo que uno de los grandes combates de esta generación es no permitir que el dolor nos convierta en cínicos. Porque el dolor, si no lo llevas a los pies del Señor, te puede volver irónico, duro, desconfiado. Empiezas a escuchar testimonios, dices, sí, claro, qué lindo, pero eso no es para mí. Empiezas a leer promesas y dices, hermoso versículo, pero en mi caso no aplica. Empiezas a ver milagros ajenos y en vez de inspirarte, te amargan. Y poco a poco la esperanza se te vuelve sospechosa. Pero Bartimeo nos enseña algo glorioso. Cuando escuchó que Jesús pasaba, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud quiso callarlo. Eso siempre pasa. Siempre hay una multitud alrededor del clamor genuino. A veces esa multitud son voces externas, a veces son voces internas, a veces son recuerdos, a veces son diagnósticos, a veces son estadísticas, a veces son opiniones, a veces es la cultura del ya supéralo, a veces es la lógica del si no pasó hasta ahora no va a pasar,
Pero Bartimeo hizo algo glorioso, gritó más fuerte. La Biblia dice que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Eso me encanta, porque la fe no siempre luce elegante. A veces la fe suena desesperada. A veces la fe rompe el protocolo. A veces la fe no cuida la imagen. A veces la fe grita por misericordia mientras otros cuidan su reputación. Y Jesús se detuvo. Eso me estremece. Entre toda la multitud, entre todo el ruido, entre todo el movimiento, se detuvo por el clamor de uno que no dejó de gritar. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que eso significa. Tu clamor puede detener la marcha del momento para llamar la atención de Jesús. No por manipulación, no por espectáculo, sino porque Él ama responder a la fe que se niega a callarse. A veces tú crees que nadie nota tu perseverancia, pero el Señor sí la nota. A veces piensas que tu oración se volvió parte del paisaje, pero no para el cielo. A veces te parece que ya oraste demasiado sobre el mismo tema, pero si esa carga sigue viva y está rendida al Señor, sigue habiendo lugar para clamar. Ahora, hay que decir algo importantísimo. Perseverar no significa obsesionarse fuera de la voluntad de Dios. Perseverar no es convertir la oración en un intento de imponer caprichos. Perseverar es volver a Dios una y otra vez, manteniendo la petición abierta, pero el corazón rendido. Es decir, Señor, sigo pidiendo, Señor, sigo llamando, Señor, sigo buscando, pero sobre todo sigo queriéndote a ti, sigo confiando en ti, sigo rindiéndome a tu sabiduría. Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y los estudios del texto resaltan la idea continua, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Eso implica intensidad, continuidad, dependencia, no una oración congelada. No una fe pasiva, no una espiritualidad de vitrina. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Pedir habla de reconocer necesidad. Buscar habla de mover el corazón y la vida hacia Dios. Llamar habla de insistencia frente a una puerta que todavía no ves abierta. Pedir, buscar y llamar. No es un método de manipulación, es un estilo de dependencia. Y aquí quiero decirte algo pastoralmente fuerte, no abandones la oración solo porque el proceso no se parece a lo que imaginabas. Hay gente que suelta demasiado rápido porque pensó que la fidelidad de Dios siempre se vería en línea recta, pero muchas veces Dios responde en capas. Primero te sostiene, después te corrige, después te limpia, después te fortalece, después te reordena, después mueve piezas, después abre una puerta. Después te das cuenta de que mientras tú pedías una sola cosa, Él estaba obrando en 20 áreas más. Quizá tú estabas pidiendo una respuesta y Dios estaba preparando una transformación. Quizá tú estabas pidiendo una salida y Dios estaba construyendo una versión más profunda de ti. Quizá tú estabas pidiendo solo alivio y Dios estaba sembrando autoridad espiritual. Quizá tú estabas pidiendo el fin del desierto y Dios estaba enseñándote a sacar agua de la roca. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que la oración del perfecto, no dice que la oración del impecable, dice la del justo. Y justo es aquel que ha sido alcanzado por la gracia y camina en fe delante del Señor. Eso significa que tu oración no tiene poder porque tú seas impresionante. Tiene poder porque Dios es fiel. Tiene peso porque la sangre de Cristo te dio acceso. Tiene eficacia porque el Padre decidió escuchar a sus hijos. Y sí, Santiago conecta también confesión, humildad y comunidad. Porque una cosa que mata la oración es la apariencia. La apariencia te vuelve religioso, pero no libre. La apariencia te hace sonar bien, pero no sanar. La apariencia te hace posar de fuerte, mientras por dentro te desarmas. Y una oración poderosa rara vez nace de la apariencia, nace de la verdad. Por eso Ana fue oída, por eso Bartimeo fue atendido, por eso Daniel fue escuchado. Por eso David podía decir que Dios guardaba sus lágrimas, porque en todos ellos hay algo en común, autenticidad delante del Señor. No eran personas de cartón, no eran actores, no eran coleccionistas de frases espirituales, eran hombres y mujeres que llevaban su necesidad real al Dios vivo. Y tal vez esto te sirva, deja de intentar sonar fuerte delante de Dios. No necesitas impresionarlo, no necesitas maquillarte espiritualmente. No necesitas decirle lo que crees que Él quiere oír. Él ya sabe dónde te duele, sabe que te asusta, sabe que llevas años pidiendo, sabe las veces que dijiste amén con la boca, pero con el corazón estaba diciendo ya no puedo más. Sabe, entonces hoy en lugar de hacerte el invencible, derrama tu alma.
Porque la oración que no has dejado de hacer probablemente no necesita más actuación, necesita más verdad. Quizá menos frases hechas y más sinceridad. Quizá menos protocolo y más quebranto. Quizá menos explicación y más entrega. Déjame llevarte por un momento al corazón de esta palabra. La pregunta no es solo si Dios responderá. La pregunta también es ¿qué hará en ti mientras respondes esperando? Porque en la espera se revela mucho. En la espera se revela si solo querías el regalo o también querías al dador. En la espera se revela si tu fe estaba apoyada en resultados o en el carácter de Dios. En la espera se revela si el milagro era tu Dios o si Dios sigue siendo Dios aunque demore. Y aquí quiero detenerme con reverencia, porque hay gente que solo sabe adorar cuando gana. Solo sabe levantar las manos cuando todo sale bien. Solo sabe decir Dios es bueno cuando hay provisión visible, sanidad inmediata y puertas abiertas. Pero la fe madura aprende a decir Dios sigue siendo bueno incluso mientras espero. Eso no es resignación, eso es profundidad, eso no es falta de pasión, eso es madurez, eso no es dejar de pedir, eso es pedir sin idolatrar el resultado. Yo sé que algunos están oyendo esto y dicen, pero Dante, bueno, no Dante, predicador, a mí me duele demasiado, yo llevo mucho tiempo esperando. Y yo te entiendo, no te voy a hablar desde una nube de fantasía. Hay esperas que erosionan, hay oraciones viejas que pesan como piedras, hay peticiones que ya pasaron por tantas temporadas que uno no sabe si seguir llorándolas o enterrarlas. Pero déjame decirte algo con ternura y autoridad. Si esa oración sigue viva en tu corazón y todavía no se ha vuelto rebelión contra Dios, no la entierres apresuradamente. Llévala otra vez al altar. Llévala cansado. Llévala llorando. Llévala con poca fuerza. Llévala si hace falta apenas en un susurro. Pero llévala. Porque una de las tragedias más grandes no es solo una oración demorada. La tragedia es un alma que deja de venir. La tragedia es un hijo que deja de acercarse. La tragedia es una mujer que deja de buscar. La tragedia es un hombre que cambia la intimidad por la resignación. La tragedia es cuando la espera ya no te duele porque te desconectaste. No, mejor llegar cansado a la presencia que seco lejos de ella. Mejor llegar llorando al trono de gracia que endurecerte afuera. Mejor venir una vez más, aunque sea diciendo, Señor, no tengo discurso, solo tengo necesidad. Y aquí hay otra verdad poderosa. A veces la respuesta de Dios empieza antes de que cambie la circunstancia. Porque hay gente que piensa que solo hubo respuesta si ya se resolvió el problema. Pero no siempre es así. A veces la primera respuesta de Dios es paz en medio del caos. A veces la primera respuesta es fuerza para seguir un día más. A veces la primera respuesta es no volverte loco en la noche. A veces la primera respuesta es una palabra que te sostiene. A veces la primera respuesta es que no te hundiste. A veces la primera respuesta es que el fuego no se apagó. A veces la primera respuesta es que sigues viniendo a su presencia. Yo sé que eso no siempre emociona porque nosotros queremos ver el mar abrirse, pero no subestimes la gracia de seguir de pie. No subestimes la misericordia de haber sobrevivido a lo que pensaste que te iba a destruir. No subestimes el milagro interior. Hay temporadas donde el milagro no está alrededor tuyo, está dentro tuyo. Y no lo digo para consolarte barato, lo digo porque es verdad. Hay momentos donde tú oras por una puerta y mientras la puerta tarda, Dios te convierte en alguien más fuerte, más sabio, más tierno, más dependiente, más libre, más rendido, más profundo. Y el proceso te deja distinto. Eso también es respuesta. No la única, pero sí una real. Ahora, tampoco quiero irme al otro extremo y espiritualizarlo todo como si Dios nunca hiciera milagros concretos. Claro que los hace. Claro que abre puertas. Claro que sana cuerpos. Claro que restaura hogares. Claro que salva hijos. Claro que provee. Claro que interviene. Claro que rompe cadenas. Claro que responde en lo visible. La Biblia está llena de eso. Lo que intento decir es que mientras llega lo visible, no ignores lo que Dios ya está haciendo en lo invisible. Porque a veces tú dices, Señor, no hiciste nada. Y Dios te diría con amor, ¿nada? Te sostuve cuando querías rendirte. Te guardé de una decisión peor. Detuve cosas que tú ni supiste. Impedí puertas que te habrían destruido. Mandé consuelo cuando estabas solo. Puse mi espíritu a interceder cuando tú no sabías cómo orar. Guardé cada lágrima. Incliné mi oído y además sigo trabajando. ¡Qué tremendo! Sigue trabajando. No quiero que se te olvide eso. Sigue trabajando. Aunque no lo veas, sigue trabajando.
Aunque no haya noticias, sigue trabajando. Aunque el médico no haya cambiado el informe, sigue trabajando. Aunque tu hijo siga terco, sigue trabajando. Aunque la economía esté apretada, sigue trabajando. Aunque tu alma esté cansada, sigue trabajando. Aunque la respuesta final no haya aterrizado, sigue trabajando. Y quiero hablarte a ti que has orado por un familiar, porque quizá la oración que no has dejado de hacer tiene nombre y apellido. Quizá no es una petición abstracta, es una persona, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hermano, una madre, un amigo. Y a veces orar por personas duele más que orar por asuntos. Porque una deuda es una deuda, pero un hijo es un pedazo de tu corazón caminando fuera de tus manos. Una puerta laboral es importante, pero una familia rota te atraviesa más hondo. Y cuando amas, intercedes de otra manera. Déjame decirte algo, nunca subestimes el poder de la intercesión perseverante. Hay hijos que están vivos por la oración de una madre. Hay hogares que no se terminaron de romper por la oración de un abuelo. Hay personas que hoy parecen frías, pero llevan años bajo cobertura espiritual por alguien que nunca dejó de clamar. Sigue orando, no porque la oración sea magia. Sigue orando porque Dios oye. Sigue orando porque el Espíritu intercede. Sigue orando porque la palabra manda no desmayar. Sigue orando porque el justo no suelta la cuerda en medio de la noche. Sigue orando porque la misericordia de Dios puede entrar donde tus palabras ya no entran. Y si estás orando por ti mismo, también quiero hablarte. Porque a veces somos muy compasivos con el dolor ajeno, pero muy duros con nuestra propia alma. Te exiges demasiado, te hablas sin misericordia, te avergüenzas de seguir trayendo la misma petición, te preguntás por qué a esta altura todavía te duele lo mismo. Pero escuchá, si todavía te duele, todavía puedes llevarlo al Señor. Si todavía sangra, todavía puede pasar por las manos del médico. Si todavía pesa, todavía puede ser puesto a los pies de Cristo. No te avergüences de volver a orar por lo mismo si lo que te trae de vuelta es la necesidad de Dios y no la idolatría del control. Vuelve, regresa al cuarto, cierra la puerta, derrama el alma, habla con verdad. Llora si hace falta, guarda silencio si no salen palabras. Pero vuelve, porque la oración constante tiene algo que el infierno detesta, mantiene abierto el canal de dependencia. Y mientras dependes, sigue siendo terreno donde Dios obra. Yo no sé cuál sea tu oración vieja. Quizá dices, Señor, sana mi casa. Quizá dices, Señor, liberta mi mente. Quizá dices, Señor, dame dirección. Quizá dices, Señor, toca a mi hijo. Quizá dices, Señor, quita este temor. Quizá dices, Señor, sácame de esta ansiedad. Quizá dices, Señor, restaura mi matrimonio. Quizá dices, Señor, ábreme una puerta digna. Quizá dices, Señor, no dejes que yo me enfríe. Quizá dices, Señor, respóndeme. Pues hoy quiero que esa oración sea reubicada, no en la desesperación ciega, sino en la esperanza bíblica. No en el capricho, sino en la confianza. No en la exigencia, sino en la rendición. Porque sí, Dios responde. Y muchas veces responde de tres maneras que la enseñanza cristiana ha reconocido por siglos. Sí, espera o no. Pero incluso el no de Dios no es desprecio, puede ser protección. Incluso la espera de Dios no es abandono, puede ser formación. Incluso el sí de Dios no es simple concesión, puede ser asignación. Entonces cuando vuelvas a orar, no ores solo diciendo dame lo que quiero. Ora también diciendo hazme capaz de recibir lo que tú quieres para mí. Ora diciendo no dejes que esta espera me amargue. Ora diciendo purifica mis motivos. Ora diciendo no permitas que el retraso me haga dudar de tu amor. Ora diciendo, si tengo que esperar, enséñame a esperar bien. Ora diciendo, si tengo que soltar, ayúdame a soltar sin volverme incrédulo. Ora diciendo, si la respuesta viene distinta, dame ojos para reconocer tu mano. Ora diciendo, y si la batalla sigue, sostén mi alma para no desmayar. Porque eso fue lo que Jesús enseñó, orar siempre y no desmayar. No dijo orar siempre y ganar rápido. No dijo orar siempre y recibir aplausos. No dijo orar siempre y tener explicaciones. Dijo no desmayar. Yo vengo a pelear contra el desmayo espiritual hoy. Contra esa fatiga del alma que te hace seguir vivo por fuera pero apagado por dentro. Contra ese desgaste callado que hace que vayas a la iglesia, escuches canciones, incluso digas amén pero ya no esperes nada. No. Que el Señor hoy renueve tu capacidad de esperar. Que el Señor renueve tus rodillas gastadas.
Que el Señor vuelva a poner aceite sobre tu vida de oración. Que el Señor no permita que la espera convierta tu corazón en piedra. Porque todavía hay promesas que no han terminado de escribir su capítulo. Todavía hay respuestas en camino. Todavía hay puertas que no se han abierto pero no están canceladas. Todavía hay historias familiares que Dios puede restaurar. Todavía hay hijos que pueden volver. Todavía hay cadenas que pueden romperse. Todavía hay mañanas después de noches larguísimas. Todavía hay misericordias nuevas cada mañana. Todavía hay gracia para el oportuno socorro. Todavía hay lágrimas que Dios cuenta. Todavía hay gemidos que el Espíritu convierte en intercesión. Todavía hay un trono de gracia. Todavía hay un Cristo que se detiene al oír el clamor. Todavía hay un Padre que se inclina. Y si hoy me dijera, pero dame algo práctico, ¿cómo sigo orando cuando estoy cansado? Te diría varias cosas. Primero, ora con la Biblia abierta. No te apoyes solo en tus emociones. Lleva promesas delante de Dios. Dile, Señor, tú dijiste que oráramos sin desmayar. Señor, tú dijiste que me acercara confiadamente. Señor, tú dijiste que el Espíritu ayuda en mi debilidad. Señor, tú dijiste que escuchas. Señor, tú dijiste que guarde mi corazón en ti. Ora con promesa. No para controlar a Dios, sino para afirmar tu fe. Segundo, ora con verdad. No finjas delante de Dios. Dile exactamente cómo estás. Si estás confundido, dilo. Si estás cansado, dilo. Si tienes miedo, dilo. Si te cuesta creer, dilo. La oración no mejora cuando finges, mejora cuando te rindes. Tercero, no aísles tu carga de la comunidad de fe. Santiago habla de confesión, oración mutua, acompañamiento. Hay batallas que no deberías cargar en soledad absoluta. No para hacer espectáculo, sino para permitir que otros crean contigo cuando tus fuerzas están bajas. Cuarto, distingue entre insistir y obsesionarte. La insistencia vuelve a Dios. La obsesión se encierra en sí misma. La insistencia te hace depender más. La obsesión te hace controlar más. La insistencia siempre termina diciendo, sea tu voluntad. La obsesión siempre termina diciendo, tiene que ser como yo digo. Y nosotros no queremos obsesión religiosa, queremos dependencia santa. Quinto, aprende a reconocer pequeñas respuestas. A veces estás esperando una gran explosión y no ves que Dios ya respondió en pequeñas dosis de gracia. Dormiste una noche mejor, no explotaste donde antes explotabas. Tuviste una paz rara, una palabra te sostuvo. Un texto bíblico te volvió a encender. Un hermano te llamó justo a tiempo. No minimices esos guiños de la providencia. Y sexto, sigue adorando. Porque la adoración preserva el corazón mientras la respuesta madura. La adoración evita que tu oración se convierta en mera transacción. La adoración te recuerda que, aún antes de recibir, Dios sigue siendo digno. Yo siento en mi espíritu que hay gente escuchando esto al borde del agotamiento, gente buena, gente de fe, gente que ama al Señor, pero cansada. No mala, cansada. No incrédula, cansada. No rebelde, cansada. Y el Señor te diría hoy, no confundas tu cansancio con mi ausencia. No confundas mi proceso con indiferencia. No confundas mi silencio con olvido. Sigue viniendo, sigue clamando, sigue confiando. Todavía no terminé. Esa frase hay que guardarla en el corazón, todavía no terminé. No terminó con tu casa. No terminó con tu llamado. No terminó con tu familia. No terminó con tu sanidad interior. No terminó con tu historia. No terminó con esa oración. Todavía no terminó. Y si por un momento sientes que has llegado al límite, entonces haz lo que hizo Ana, derrama el alma. Haz lo que hizo Bartimeo, clama más fuerte que el ruido. Haz lo que hizo Daniel, humílate y persevera. Haz lo que enseñó Jesús, ora siempre y no desmayes. Haz lo que dice Hebreos, acércate confiadamente. Haz lo que dice el salmista, espera pacientemente sabiendo que Él se inclina. Haz lo que dice Pablo, deja que el Espíritu te ayude en tu debilidad. No te retires del lugar secreto, no abandones el altar. No entierres una petición solo porque ha pasado tiempo. Preséntala otra vez, pero ahora con un corazón aún más rendido, más limpio, más dependiente, más decidido a confiar en el carácter de Dios más que en la velocidad de la respuesta. Porque el mismo Dios que oyó a Ana, oye. El mismo Dios que escuchó a Daniel desde el primer día, oye. El mismo Cristo que se detuvo por Bartimeo sigue deteniéndose. El mismo Espíritu que intercede con gemidos indecibles sigue intercediendo.
El mismo Padre que guarda las lágrimas sigue guardándolas. El mismo trono de gracia sigue abierto. Así que hoy, antes de terminar, quiero hablarle a tu fe, no a tu emoción, a tu fe, no a tu entusiasmo del momento, a tu fe, no al aplauso fácil, a tu fe. Fe, despierta otra vez. Fe, vuelve a respirar. Fe, deja de mirar solo la tardanza y vuelve a mirar el trono. Fe, no te resignes antes de tiempo. Fe, no entierres lo que Dios todavía puede tocar. Fe, no cambies la intimidad por cinismo. Fe, no te dejes secar por la demora. Fe, vuelve a clamar. Fe, vuelve a esperar. Fe, vuelve a adorar, porque Dios tiene una respuesta para esa oración que no has dejado de hacer. Quizá no sea la respuesta que tu ansiedad diseñó. Quizá no sea la respuesta que tu control hubiera preferido. Quizá no sea la respuesta que llega en tu calendario. Pero será una respuesta atravesada por la sabiduría del Padre, la intercesión del Espíritu, la obra de Cristo y el amor perfecto de Dios. Y yo quiero terminar orando contigo. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra. Gracias por los que están cansados pero no se han ido. Gracias por los que lloran pero todavía oran. Gracias por los que no entienden todo pero siguen viniendo al trono de la gracia. Hoy te pido que renueves las fuerzas del que está agotado, que sostengas al que siente que ya no puede más, que levantes al que está a punto de desmayar. Te pido por esa oración antigua, por esa carga profunda, por ese clamor secreto que solo tú conoces. Trae paz mientras llega la respuesta. Trae dirección mientras dura la espera. Trae consuelo mientras sigue el proceso. Trae fe donde hubo desgaste. Trae esperanza donde hubo resignación. Trae vida donde el alma se estaba secando. Y si la respuesta es sí, abre la puerta. Y si la respuesta es espera, sostén el corazón. Y si la respuesta es no, danos la madurez para confiar en que tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Haznos hombres y mujeres de oración persistente, de fe limpia, de corazón rendido, de ojos puestos en Cristo, y que nunca dejemos de creer que tú oyes, que tú ves, que tú guardas las lágrimas y que tú sigues obrando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Declara conmigo ahí donde estás. Dios me oye. Dios no me olvidó. Dios me sostiene mientras espero. Dios tiene una respuesta para mi oración y yo no voy a desmayar. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite volver a creer. Suscríbete, quédate cerca y sigamos levantando fe, porque todavía hay demasiada gente que necesita escuchar que el cielo no está cerrado y que Dios sigue respondiendo a los que claman. Hay momentos en la vida en que uno no necesita que le digan una teoría, uno necesita una palabra. No una frase bonita para subir a una red social, no una consigna motivacional para aguantar 2 horas. Uno necesita una palabra que le sostenga el alma cuando el alma se está rompiendo. Porque hay temporadas en que el miedo no avisa, el miedo entra sin tocar la puerta. Se te mete en la casa, se te mete en la cabeza, se te mete en el pecho, se te mete hasta en la oración. Y aunque por fuera siga funcionando, por dentro estás peleando una batalla silenciosa que casi nadie conoce. Hay gente que te ve vestido, peinado, trabajando, sonriendo, contestando mensajes y piensa que estás bien, pero no saben que adentro tuyo hay una guerra. No saben que te acostás pensando en lo que puede salir mal. No saben que te levantás con un nudo en el estómago. No saben que orás, sí, pero a veces orás con miedo. No saben que seguís caminando, pero con el corazón temblando. No saben que llegaste hasta aquí no porque no tuviste temor, sino porque Dios no te soltó en medio del temor. Y hoy yo vengo a hablarle a esa parte tuya que está cansada de fingir fortaleza. A esa parte tuya que ya no quiere posar de invencible. A esa parte tuya que necesita escuchar que sentir miedo no te convierte en menos creyente. Sentir miedo no te hace un fracaso. Sentir miedo no significa que Dios te abandonó. Significa que eres humano. Lo decisivo no es si el miedo tocó tu puerta. Lo decisivo es quién se queda viviendo en tu casa, si el miedo o la presencia de Dios. Porque hay algo que quiero que te metas en lo más profundo del alma. Dios no siempre quita de inmediato aquello que te asusta. ¿A veces lo hace? Claro que sí. Hay milagros instantáneos. Hay puertas que se abren de golpe. Hay tormentas que se callan en un segundo. Pero muchas otras veces Dios no elimina primero el escenario. Primero fortalece a la persona. Primero afirma tu corazón. Primero te enseña a caminar con la rodilla temblando, pero con el espíritu firme. Primero te demuestra que su presencia pesa más que tu miedo.
Hay personas que creen que la fe verdadera es no sentir temor jamás. Y eso no es lo que muestra la Biblia. La Biblia no está llena de superhéroes fríos, inmunes al dolor, impermeables a la angustia. La Biblia está llena de hombres y mujeres que alguna vez se sintieron pequeños ante algo enorme. Moisés tembló, Jeremías se sintió insuficiente, Elías se quebró, David lloró, Pablo confesó debilidades. Los discípulos se asustaron en la tormenta. Y sin embargo Dios siguió usando a todos ellos. ¿Sabes por qué? Porque el requisito nunca fue la ausencia total de miedo. El requisito fue la decisión de confiar en medio del miedo. Hay un versículo que me conmueve profundamente. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Salmo 27, 1 hasta 3, 14. Fíjate bien, David no dijo que no había ejército, no dijo que no había guerra, no dijo que no había amenaza. Dijo algo mucho más poderoso, aun si el ejército está ahí, mi corazón no será gobernado por eso. ¿Te das cuenta? La fe no siempre cambia primero el paisaje, a veces cambia primero el corazón que mira el paisaje. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Tal vez tu ejército tiene otro nombre, tal vez no se llama filisteos. Tal vez se llama diagnóstico, tal vez se llama deuda, tal vez se llama divorcio, tal vez se llama traición, tal vez se llama ansiedad, tal vez se llama no sé qué va a pasar con mis hijos, tal vez se llama volví a empezar demasiadas veces y ya no me quedan fuerzas, tal vez se llama tengo miedo a fracasar otra vez. Y lo que el Señor te dice no es que seas de piedra, lo que te dice es no dejes que eso reine en tu interior más que mi palabra. Porque una cosa es sentir temor y otra muy distinta es rendirle tu voluntad al temor. Una cosa es decir, esto me asusta, y otra muy distinta es decir, esto decide mi destino. No, Señor. El miedo puede llamar, pero no va a manejar tu vida. El miedo puede aparecer, pero no va a sentarse en el trono. El miedo puede gritar, pero no tendrá la última palabra. Porque el que tiene la última palabra es el Dios que te llamó, el Dios que te sostuvo, el Dios que te encontró cuando estabas roto, el Dios que no comenzó una obra en ti para dejarla a mitad de camino. A veces uno piensa que Dios lo ama mientras todo va bien. Cuando la puerta está abierta, cuando el cuerpo responde, cuando el dinero alcanza, cuando el matrimonio sonríe, cuando los hijos obedecen, cuando los planes avanzan, uno dice, claro, Dios está conmigo. Pero la gran pregunta no es si Dios está cuando el sol brilla. La gran pregunta es si sigue estando cuando cae la noche. Y la respuesta bíblica es sí, sí, 1000 veces sí. Dios no solo está cuando canta fuerte, también está cuando apenas puedes susurrar. Dios no solo está cuando entiendes todo, también está cuando no entiendes nada. Dios no solo está cuando celebras, también está cuando tiembla tu voz en la madrugada. Por eso Isaías 41, 10 es una de las declaraciones más tiernas y al mismo tiempo más contundentes de toda la Escritura. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Me impresiona que Dios no empieza con una explicación filosófica del dolor, empieza con su presencia. No dice primero entiende el plan, dice yo estoy contigo. No dice primero ya verás cómo sale, dice yo soy tu Dios. No dice primero tú puedes solo, dice yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré. Eso cambia todo. Porque cuando Dios dice yo estoy contigo, el miedo ya no puede presentarse como dueño del lugar. Cuando Dios dice yo soy tu Dios, entonces cualquier amenaza queda relativizada. Cuando Dios dice yo te fortaleceré, te está anunciando que vas a tener recursos que todavía no sientes. Cuando Dios dice yo te ayudaré, te está diciendo que no pelearás solo. Cuando Dios dice yo te sostendré, te está revelando que incluso en el momento en que pienses que te vas a caer, habrá una mano debajo de ti. A veces queremos que Dios nos dé explicaciones y Dios nos da su presencia. A veces le decimos, Señor, explícame por qué estoy atravesando esto. Y el Señor, en lugar de enviarte un mapa completo de los próximos 5 años, te responde con algo más profundo. No te voy a soltar mientras lo atraviesas. Y aunque nuestra carne quisiera otra cosa, la verdad es que eso basta. Basta la presencia correcta para cruzar el valle equivocado. Basta la compañía de Dios para atravesar un escenario que humanamente no habrías elegido. Basta la voz del Padre para no ahogarte en lo que te asusta. Y mira lo que añade Isaías 43, 1 hasta 2. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Observa algo precioso. No dice si pasás, dice cuando pases. O sea, la vida sí tendrá aguas, la vida sí tendrá fuegos, la vida sí tendrá momentos donde sientas que todo te supera. Pero la promesa no es ausencia total de pruebas. La promesa es presencia invencible en medio de las pruebas. Eso libera muchísimo, porque hay creyentes que se culpan por estar en una temporada dura. Piensan, debo haber hecho algo mal, tal vez perdí la cobertura, tal vez fallé demasiado, tal vez Dios se alejó. No siempre. Hay aguas por las que se pasa simplemente porque la vida en un mundo caído tiene aguas. Hay fuegos por los que se pasa porque el crecimiento, la fe, la madurez, la profundidad no nacen en un laboratorio cómodo. Nacen en escenarios donde descubres que o Dios te sostiene o te desarmas. Y justo allí aprendes que no eras tan frágil como creías porque había una gracia cargándote. No sé quién necesita oír esto, pero el hecho de que estés atravesando algo no significa que estés perdido. No significa que Dios te soltó. No significa que tu historia terminó. A veces estás en el río, sí, pero no para ahogarte, estás para conocer al Dios que camina contigo en el río. A veces estás en el fuego, sí, pero no para consumirte. Estás para descubrir que hay una presencia en el fuego que no habías conocido desde la comodidad. El Dios de la Biblia no se especializa solo en sacarte del problema. También se especializa en entrar contigo en el problema para que no te destruya. Y eso fue exactamente lo que necesitó Josué. Porque una cosa es leer Josué 1:9 en una taza o en una camiseta y otra es entender el peso del momento. Moisés había muerto, Moisés el gigante, Moisés el hombre del Éxodo, Moisés el referente. Y ahora el relevo caía sobre un hombre que tenía que conducir un pueblo difícil, cruzar un río, enfrentar enemigos, entrar en la promesa y hacerse cargo de un llamado enorme. Entonces Dios le repite varias veces: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me fascina eso, porque Dios no le dijo a Josué, no tengas ningún motivo para asustarte. Claro que había motivos, había ciudades fortificadas, había gigantes, había expectativas, había presión, había memoria del pasado, había responsabilidad delante de una nación entera. Lo que Dios hizo fue darle a Josué una razón mayor que sus razones para temer, y esa razón fue su promesa, su palabra y su presencia. A veces queremos valentía sin dependencia, queremos carácter sin altar, queremos avanzar sin escuchar a Dios, queremos conquistar sin meditar en la palabra, pero el Señor no le habló a Josué solo de coraje, también le habló de obediencia, de meditar en su ley, de no apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque la valentía bíblica no es bravuconería, no es hacer ruido, no es endurecerse. La valentía bíblica nace de caminar cerca de la voz de Dios. Eso es muy importante porque hay gente que confunde fe con impulsividad y no es lo mismo. La fe no es hacer cualquier cosa y esperar que Dios la bendiga. La fe es alinearte con Dios y avanzar aunque te tiemblen las piernas. La fe no es soberbia espiritual. La fe es obediencia sostenida. La fe no es negar la realidad. La fe es reconocer la realidad, pero declarando que Dios sigue siendo mayor. Y tal vez hoy tú te sientes como Josué. Te tocó tomar una responsabilidad que no pediste. Te tocó ser fuerte por otros. Te tocó asumir un papel para el que sientes que nadie te preparó. Te tocó enterrar una etapa y entrar en otra sin manual. Te tocó seguir adelante después de una pérdida. Te tocó empezar de nuevo con preguntas que nadie te responde. Entonces, escucha esto como si Dios te lo estuviera diciendo al oído. No te pido que seas fuerte porque todo es fácil. Te pido que seas valiente porque yo iré contigo. Eso cambia la definición completa de fuerza, porque el mundo te enseña que ser fuerte es no llorar, ser fuerte es no quebrarte, ser fuerte es no necesitar a nadie. Pero en el reino de Dios la fortaleza es otra cosa. La fortaleza es seguir obedeciendo cuando no entiendes. La fortaleza es seguir adorando cuando no ves resultados. La fortaleza es no abandonar la palabra cuando el miedo aprieta. La fortaleza es pararte sobre la promesa de Dios aun cuando tu emoción todavía no te acompaña. Y entonces llegamos a
uno de los textos más poderosos para este tema, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí hay una medicina para el alma. La palabra usada para cobardía o temor apunta a una timidez paralizante, a una actitud que te encoge por dentro, que te hace retroceder ante el deber, que te roba claridad. Pablo le está diciendo a Timoteo, eso que te aplasta, eso que te hace sentir pequeño frente a tu asignación, eso que te quiere volver un hombre disminuido, eso no viene de Dios. Escucha bien, no todo lo que sientes nace en el mismo lugar. No toda voz que oyes en tu interior viene del cielo. Hay voces que te dicen no sirves, hay voces que te dicen te van a volver a herir, hay voces que te dicen más vale no intentes nada, hay voces que te dicen es tarde para ti, hay voces que te dicen ya fracasaste demasiado. Y Pablo diría, esa cobardía que te paraliza no la sembró Dios. Entonces, ¿qué sí te dio Dios? Poder, amor, dominio propio. Y eso es extraordinario. Porque Dios no contrarresta el miedo con simple adrenalina. Lo contrarresta con una combinación celestial. Poder para hacer lo que no podrías hacer solo. Amor para no endurecerte mientras peleas. Y dominio propio para no explotar, no dispersarte, no perder la cabeza en medio de la presión. Poder. No el poder de la soberbia, sino el poder del Espíritu. Ese poder que te permite levantarte otra vez. Ese poder que te hace decir seguiré cuando emocionalmente querías rendirte. Ese poder que no siempre se manifiesta con fuegos artificiales, sino con la capacidad de permanecer. Hay días en que el milagro no es que todo cambie alrededor, el milagro es que tú sigues de pie. Hay días en que el milagro no es la desaparición del problema. El milagro es que no te hundiste. El milagro es que no te volviste loco. El milagro es que todavía puedes orar. El milagro es que todavía puedes amar. El milagro es que sigues creyendo en medio de la noche. Amor. Porque uno de los efectos más terribles del miedo es que nos vuelve duros. El miedo hace que cierres el corazón. El miedo hace que sospeches de todos. El miedo hace que te defiendas incluso de la gente que te ama. El miedo hace que acumules, que controles, que manipules, que levantes muros. Por eso Dios te da amor, para que la herida no te convierta en otra persona, para que la batalla no te robe la ternura, para que no te vuelvas alguien incapaz de recibir afecto, de brindar gracia,